En vídeos anteriores ya hemos hablado de etapas oscuras en la vida espiritual, como la bien llamada noche oscura del alma, como los momentos en el cual cuestionamos nuestras creencias y nuestras prácticas, nos replanteamos absolutamente todo. Pero hay uno de ellos en el cual, independientemente de nuestras creencias, de nuestras prácticas, simplemente nos sentamos. Sabemos lo que tenemos que hacer de sobra, sabemos el sendero que tenemos que seguir, pero aún así nos vemos imposibilitados a seguirlos. Hay algo que nos mantiene atados. No importa que estemos viendo a lo lejos cómo viene una ola gigantesca a revolver toda nuestra vida, hay algo que te mantiene estático, que te mantiene estática. Estás viendo que viene esa ola y es como si no te pudieses mover. Hay gente que te puede aconsejar, puedes leer libros, puedes ver videos, puedes escuchar de un montón de personas diferentes que tú incluso les das autoridad, confías en ellas, que te dicen, oye, deberías de cambiar esto, ¿por qué no utilizas tu voluntad y la diriges para esto? ¿Por qué no meditas? ¿Por qué? Un montón de consejos que tú los consideras como válidos. Sabes que está en tu mejor interés aplicar esas cosas que te dicen, pero aún así nos quedamos estáticos. No, simplemente no podemos. Y aquí ni siquiera ya es de buscar pretextos. Aceptas lo que te están diciendo las demás personas, los consejos, libros como el Bhagavad Gita, como los Shiva Sutras, aceptas todo lo que viene ahí, pero al momento de practicar, al momento de ejecutar, dices, no puedo. Dices, gracias por los consejos, los aprecio mucho, puede que reverencies a esas personas, pero aún así dices, no me puedo mover. ¿Y qué sucede? Que viene esa ola, sacude aspectos de nuestra vida, y puede que haya un periodo en el que la pasemos verdaderamente mal. Y después volvemos a cuestionarnos, ¿por qué no me moví? ¿Por qué no fui capaz de escuchar esos consejos? Ya que la cosa se complicó demasiado, ya que experimentamos dolor y sufrimiento, recordamos y decimos, ¿por qué no fui capaz de escuchar? ¿Por qué no fui capaz de utilizar mi voluntad? Ahí parecía muy fácil. Ahora se ha vuelto una labor doblemente titánica. Esto es completamente normal y todos pasamos por ello. Para mí entender esta historia del rey Dhritarashtra me ayudó muchísimo a duplicar mis esfuerzos, porque me di cuenta que no simplemente era una cosa de motivación y de decir, venga, vamos, tú puedes. No, es algo que está pasando en nuestra mente, es la forma en la que el cerebro está cableado que nos mantiene estáticos, que te mantiene sentado, sentada, escuchando todos estos consejos, diciendo qué bonito se oye, pero al final no hacemos nada. Escucha esta historia porque es fantástica y espero que te ayude como me ayudó a mí. La historia del rey Dhritarashtra nos empieza por contar que a pesar de que fue el hermano mayor, el heredero del trono de Hastinapur, no pudo desempeñar sus roles como monarca en un 100%, porque nació ciego. En esos momentos un rey ciego era visto como débil. ¿Por qué? Porque en ese momento los reyes se les entrenaba bastante, no solamente en guerra, sino en filosofía, en política. Su labor era estar profundamente activos en la sociedad. Y un rey ciego mandaba el mensaje a otras naciones enemigas de que el reino estaba débil, de que el reino era vulnerable. ¿Por qué? Porque si la cabeza está vulnerable, si la cabeza es débil, todo lo demás seguramente se puede tambalear muy fácil. Lo que hicieron en ese momento fue delegar al hermano de Dhritarashtra como el monarca del reino. Lamentablemente, el rey Pandu, después de tener a sus hijos, muere repentinamente. Sus hijos eran aún pequeños. Los hijos de Dhritarashtra, que Dhritarashtra tuvo 100 hijos, también eran muy pequeños. Todos eran niños, por lo que Dhritarashtra tiene que hacerse cargo del reino. ¿Esto qué quiere decir en tu vida y en la mía? Que nosotros, dentro de ti y dentro de mí, está viviendo ese rey ciego, ese Dhritarashtra. Es la mente que conoce únicamente a través de impulsos. Utilizando las herramientas de los sentidos, simplemente va recibiendo impulsos y va interpretando, porque no puede ver. El hermano del rey Dhritarashtra, que muere a una edad temprana, es el intelecto, es la capacidad de asimilar, de procesar información y que eventualmente ésta derive y culmine en sabiduría. Pero la muerte de este rey simboliza que hay un momento en el cual abandonamos el discernimiento, abandonamos el intelecto y nos entregamos únicamente a los impulsos, porque son extremadamente fuertes. Las emociones que experimentamos, como la ira, como el miedo, como la ansiedad, tienen la capacidad de tomar posesión de todo
tu ser. Así es como está conectado el cerebro. La amígdala, que es una glándula en la cabeza que regula las emociones, tiene la capacidad, si detecta peligro, de tomar posesión de toda tu mente y dirige la circulación, por ejemplo, a tus extremidades por si hay que correr, la dirige también a los brazos por si hay que defenderse, por si hay que pelear. Es simplemente cómo funciona el cuerpo humano. Pero cuando el intelecto es degradado, nos volvemos adictos, nos volvemos esclavos a las tendencias, porque no solamente son estas emociones de miedo, de ansiedad, también viene acompañado aquí el placer. El hijo mayor del rey Dhritarashtra es el príncipe Duryodhana. Este príncipe representa el deseo material, este insaciable deseo que guía la vida de la mayoría de las personas hoy en día. El hermano que le sigue es Dushasana, representa la ira. La conciencia del ser humano se degrada cuando el deseo material y la ira controlan a la mente ciega. Todos los demás hermanos, todos los demás hijos de la mente ciega representan las cualidades que hacen que nosotros nos apeguemos a esta existencia, que nos apeguemos únicamente a los objetos de los sentidos y que experimentemos estas emociones de las que estábamos hablando, que experimentemos apego, que experimentemos, verdaderamente el engaño, que experimentemos avidia o la ignorancia. ¿Por qué? Porque estos hermanos son influenciados por el hermano de la esposa del rey ciego, de nombre Shakuni. Shakuni representa el engaño total, el engaño absoluto. Cuando el engaño influencia el deseo material, que todos lo tenemos, todos tenemos estas tendencias dentro de nosotros. Ahorita estamos hablando únicamente de la parte negativa. Falta que hablemos de los 5 Pándavas, los hijos del rey Pandu que murió al inicio. Ahorita vamos a ese conflicto. Pero cuando esos hermanos son desterrados, cuando los hacen a un lado y únicamente predominan estas tendencias, se dice que es gracias a la influencia del engaño. La historia nos explica que desde que juntan a estos 100 hermanos con sus primos, con los Pándavas, con los hijos virtuosos, inmediatamente nació conflicto, porque estos 100 hermanos les tenían envidia a los 5 hermanos virtuosos. ¿Por qué? Porque los superaban en todo, en fuerza, en inteligencia, en sabiduría, eran profundamente devotos y por consiguiente eran los favoritos de los consejeros del rey y de los sabios del reino. Conforme los 100 hermanos se iban dando cuenta de las diferencias, conforme se iban viendo inferiores, principalmente el príncipe Duryodhana empezó a idear formas de acabar con los hermanos. Una y otra vez los intentaba asesinar, los intentaba desterrar, hasta un juego de dados en el que logra exiliar por completo a estos 5 hermanos. ¿Y qué crees que hacía el rey ciego? ¿Qué crees que hacía el padre de los 100 hermanos, el rey Dhritarashtra, tu mente ciega? Simplemente observar, sentir los estímulos, sentir el placer, sentir esa necesidad de consumir más, de experimentar más, dando rienda suelta a todas esas tendencias sin medir los efectos, sin medir todo lo que se estaba cocinando en su contra. Él simplemente escuchaba a su hijo. Se le describe que muchas veces llegaban rishis a decirle: Rey, lo que estás haciendo es sembrar un profundo conflicto. Los 5 hermanos, a pesar de ser pocos, son superiores y son herederos legítimos del reino. Si tú los forzas demasiado, vas a crear un conflicto en el cual tus hijos no van a sobrevivir. Constantemente le advertían: no crees este tipo de animosidad entre ellos. Controla a tus hijos, principalmente a Duryodhana y a Dushasana. Tú tienes el poder para controlarlos, son tus hijos y lo que tú les digas lo tienen que acatar. Destiérralos de una vez porque solamente van a traer miseria al reino. Pero ¿qué sucede? Que la mente ciega, que este rey ciego está demasiado apegado a su hijo. No se ve existiendo sin este, porque constantemente le está trayendo placer, le trajo el reino, le trae riquezas, le dice todo lo que quiere escuchar. A Duryodhana se le describe como un ser con una capacidad increíble para convencer, para seducir, y el rey obviamente, además de sentir este apego porque es su primer hijo, al momento de que le dice: papá, podemos conseguir todo esto, yo me voy a encargar, yo soy virtuoso, yo soy noble, tú nada más siéntate aquí, no hagas absolutamente nada y yo me voy a encargar que estés satisfecho,
la mente ciega, el rey ciego dice, sí, hijo mío, hazte cargo. ¿Y cómo lo vivimos nosotros con el deseo material? Oye, ya hay un nuevo teléfono, ya hay una nueva casa, ya hay un nuevo coche, ya hay un nuevo platillo, abrieron este restaurante. Es un bombardeo constante de este deseo material que está viviendo en nosotros perfectamente. ¿Y qué pasa cuando no logramos satisfacer un deseo? Llega el hermano menor, llega la ira, nos enojamos, buscamos culpables. Estas emociones están para todos lados. No nos damos cuenta del veneno al que estamos siendo sometidos a nivel interno, pero la mente completamente ciega, completamente apegada, sigue pidiendo más. No mide los impactos que pueden venir a futuro, no está pensando en el mañana, simplemente quiere estar ahorita en un estado placentero. ¿Y dónde están estos 5 hermanos? ¿Dónde están estas fuerzas discernidoras? Exiliados. ¿Qué es lo que las hace salir? Que llega un punto en el que el ser humano se da cuenta de lo que está experimentando, se da cuenta que los sentidos no satisfacen y es ahí en donde estas fuerzas discernidoras hacen un esfuerzo por regresar. Aquí es en donde queremos iniciar un sendero espiritual, que dices, oye, mi vida no va para ningún lado, tengo que cambiar todo esto, solamente me estoy comprando sufrimiento a largo plazo, ¿qué puedo hacer? Y aquí es en donde empezamos en el sendero espiritual, empezamos a meditar, empezamos a leer escrituras, poco a poco estos 5 hermanos quieren recuperar terreno, pero te das cuenta que no lo pone fácil, ni la mente ciega, ni sus demás hijos. Y aquí es en donde se crea el conflicto de la guerra que se describe en el Bhagavad Gita. Pero momentos antes de la guerra se le sigue recomendando al rey ciego, a la mente ciega, oye, la destrucción está próxima, hay que hacer algo al respecto. Previo a ese conflicto en el cual las fuerzas discernidoras van a acabar por completo por esas tendencias sensoriales, no quiere decir que van a matar los sentidos y nuestra capacidad para percibir, simplemente que van a adquirir dominio sobre la mente ciega. La mente ciega continúa viviendo después de la guerra, pero esas tendencias negativas que causaban apego se diluyen por completo. Pero antes de esta guerra, la mente ciega quiere evitarla, quiere evitar que mueran sus hijos, por lo que manda a traer a rishis, manda a traer a sabios, a yogis realizados, a que le den consejos de lo que deberían hacer. Y esta mente ciega, aquí es en donde nos identificamos perfectamente bien, aquí es en donde la gente tiramos la toalla, donde no queremos hacer nada, porque escucha lo que la mente ciega les está pidiendo a estos rishis y a estos iluminados. Él les dice, ¿cómo podemos evitar este conflicto? Yo no quiero la guerra, quiero también a mis sobrinos, pero no quiero que haya destrucción. Y todos los rishis le dicen que la única forma es que controle a su hijo, que devuelva el territorio a los 5 hermanos. Constantemente le dicen, rey, te estás comprando sufrimiento una y otra vez. Y el rey, cuando está escuchando todo esto, dice, sí, tienes toda la razón, es lo que debería de hacer, pero de alguna forma mi corazón no está convencido, me veo imposibilitado a actuar. Hasta que llega un punto en el que Vyasa, uno de los más grandes rishis que han existido, se dirige al rey Dhritarashtra. Y no solamente se dirige al rey Dhritarashtra, sino que se dirige a ti y a mí en estos momentos en los cuales estamos paralizados. Y le dice lo siguiente, querido rey, ahí estás sentado, viejo, arrugado, únicamente lamentado la miseria que tú mismo has creado. Pides ser excusado, sin embargo, sabes lo que tienes que hacer y no lo haces. Lamentas las consecuencias que se aproximan como proyectiles, sin embargo, no te mueves. Contemplas cómo estos proyectiles de tus malas acciones se aproximan a toda velocidad para acabar con tu vida. Pero es tal tu apego a la posición que actualmente ocupas que no contemplas hacerte a un lado. Has escuchado todo lo que tienes que escuchar. Conoces las escrituras, conoces las prácticas, pero aún así no actúas. Esta batalla es inevitable. No importa si la libramos en esta vida o en 1000, pero es inevitable. Eventualmente las fuerzas discernidoras, las fuerzas del alma, van a acabar con las fuerzas del ego. Insisto, en esta, en 10 o en 1000 vidas. Nosotros tenemos que decidir en qué etapa estamos. Si vamos a permanecer esta y 10 vidas más sentados como Dhritarashtra con esta mente ciega, simplemente escuchando cosas bonitas del exterior, pero aún así elegir simplemente ver y contemplar cómo se aproximan esos proyectiles de sufrimiento y no movernos o hacernos a un lado y tomar la decisión de dejar que esas fuerzas discriminativas lleguen. Esto solo se logra
con voluntad. Si elegimos hacer algo al respecto, si elegimos trascender esta mente ciega, nos convertimos en Arjuna, en uno de estos 5 hermanos, en el devoto ideal, en esa persona que está lista para escuchar la voz interna del alma, la voz del gurú, para pelear con estas fuerzas. Cada quien decidimos en qué punto estamos, en qué plano estamos, en quién nos queremos convertir. Si únicamente somos el rey Dhritarashtra, la mente ciega tomando todas las decisiones y lamentándose de lo que viene, o nos convertimos en Arjuna. Si estás en ese punto, te recomiendo escuchar el discurso que Krishna le da a Arjuna previo a iniciar la pelea, porque al principio no queremos pelear, cuesta mucho trabajo pelear contra nuestras propias tendencias. Te recomiendo escuchar lo que Krishna nos dice a ti y a mí. Gracias y nos vemos en el siguiente video.